El zumbido constante del avión parecía marcar el ritmo de su respiración. Clara apretó la pequeña bolsa de tela entre sus dedos mientras el aparato comenzaba a rodar por la pista. Dentro no había maquillaje ni documentos importantes, solo unas pocas monedas frías y gastadas que tintinearon suavemente cuando las contó por última vez. 17,30 €. Todo lo que le quedaba en el mundo en ese preciso instante. Tragó saliva y cerró los ojos un segundo, como si al hacerlo pudiera esconder la vergüenza y el miedo que la acompañaban desde hacía meses. Volar nunca había sido un lujo para ella. Era una necesidad desesperada. Aquel billete lo había comprado vendiendo su viejo abrigo y aceptando horas extra que nadie quería en el café donde trabajaba. No iba de vacaciones, huía. Huía de un alquiler imposible, de facturas impagas y de un futuro que parecía cerrarse como una puerta pesada. En su bolso dormía Mateo, su hijo de 5 años, agotado tras llorar en el control de seguridad. Ahora descansaba con la cabeza apoyada en su pecho, ajeno al caos silencioso que consumía a su madre. Clara miró alrededor con cautela. Los asientos de clase económica estaban llenos de gente que parecía pertenecer a otro universo, ejecutivos con auriculares caros, parejas relajadas hojeando revistas, viajeros que pedían bebidas sin mirar el precio. Ella se sentía invisible, como si su ropa sencilla y sus manos ásperas la delataran. Guardó las monedas rápidamente cuando la azafata pasó ofreciendo café. Negó con la cabeza sin levantar la vista. No podía permitirse ni siquiera el olor. A su lado, en el asiento del pasillo, un hombre cerró su portátil con un gesto pausado. Vestía un traje oscuro impecable, sin ostentación, pero cada detalle hablaba de dinero y control. Su reloj reflejó la luz de la cabina cuando ajustó el cinturón. Clara lo había notado desde que se sentó, aunque había intentado ignorarlo. Había algo en su presencia que imponía respeto, una calma firme que contrastaba con su propio temblor interno. El hombre observó cómo ella acomodaba a Mateo con extremo cuidado, cómo besaba su frente y cómo, creyendo que nadie la veía, limpiaba una lágrima con el dorso de la mano. No dijo nada. Solo la miró con una atención discreta, como quien entiende que hay historias que no necesitan preguntas inmediatas. Cuando el avión alcanzó altura de crucero, Mateo se despertó inquieto. «Mamá, tengo hambre», susurró con voz somnolienta. Clara sintió que el corazón se le encogía. Buscó en su bolso y encontró una galleta rota, guardada desde la mañana. Se la dio con una sonrisa forzada. «Come despacio», le dijo, intentando que su voz sonara tranquila. El niño obedeció, pero la miró con esos ojos grandes y confiados que la hacían sentir aún más culpable. El hombre del asiento del pasillo carraspeó suavemente. «Disculpa», dijo con un tono educado y bajo. Clara se sobresaltó. «No quiero incomodar, pero, ¿puedo ofrecerle algo de comer al niño?» «Pedí de más». Señaló una bandeja sellada que acababa de llegarle, aún intacta. Clara negó rápidamente. «No, gracias, de verdad», respondió casi en un susurro. El orgullo era lo único que aún podía defender. Él no insistió, pero su mirada no se apartó de Mateo, que observaba la bandeja con curiosidad infantil. Pasaron unos minutos en silencio. Clara miraba por la ventanilla el cielo interminable, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Recordó cuando su vida parecía estable, cuando el padre de Mateo aún prometía quedarse, cuando las cuentas no eran una amenaza diaria. Todo eso se había desmoronado sin un gran estruendo, solo con una sucesión de pequeñas ausencias y decisiones egoístas que no fueron suyas. El hombre volvió a hablar. «Perdona si soy indiscreto», dijo con suavidad, «pero viajar sola con un niño no es fácil. Mucho menos cuando se nota que no es un viaje cualquiera». Sus palabras no sonaron a juicio, sino a comprensión. Clara dudó. Nadie la escuchaba desde hacía mucho tiempo. Nadie preguntaba sin esperar algo a cambio. «Voy a buscar trabajo», respondió finalmente. «En otra ciudad. Tengo una entrevista, o eso espero». Se rió sin humor. «No conozco a nadie allí, pero no tenía otra opción». Él asintió lentamente, como si cada palabra encajara en un mapa que ya estaba trazando en su mente. «A veces las decisiones más duras son las más valientes», dijo.
Sacó una tarjeta de su cartera y la dejó sobre la mesita plegable, sin empujarla hacia ella. No te estoy ofreciendo caridad. Solo una puerta, por si la necesitas. Clara miró la tarjeta sin tocarla. El nombre era simple, elegante. CEO de un grupo empresarial cuyo logo había visto en edificios y anuncios, pero que jamás había imaginado tan cerca. Sintió un vértigo repentino, una mezcla de incredulidad y miedo. No puedo aceptar esto, murmuró. El hombre sonrió apenas. Aún no te he pedido que aceptes nada. Se acomodó en su asiento y miró al frente. Solo léela cuando te sientas lista. Mateo terminó su galleta y apoyó la cabeza otra vez en el pecho de su madre. Clara cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos, pero el latido acelerado de su corazón se lo impedía. Afuera, las nubes parecían algodón infinito, indiferentes a las luchas humanas. Cuando volvió a abrir los ojos, la tarjeta seguía allí, esperando. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo distinto al miedo. No era esperanza plena, aún no. Era una chispa pequeña, frágil, pero real. Sin darse cuenta, estiró los dedos y rozó el borde de la tarjeta, justo cuando el hombre a su lado giró ligeramente la cabeza, como si supiera que ese gesto, aparentemente insignificante, estaba a punto de cambiarlo todo. Clara retiró la mano de inmediato, como si la tarjeta pudiera quemarla. El hombre no reaccionó, no la miró con insistencia ni sonrió con suficiencia. Simplemente volvió a abrir su portátil, dándole espacio para decidir sin presión. Ese gesto, tan sencillo, la desarmó más que cualquier discurso. Durante varios minutos, ella se quedó observando el rectángulo blanco sobre la mesita. El nombre impreso parecía ajeno a su mundo, como una palabra escrita en otro idioma. Pensó en Mateo, en sus zapatos gastados, en las noches en que fingía estar dormida para que él no notara cómo lloraba en silencio. Pensó en la entrevista incierta que la esperaba al aterrizar, en la habitación barata que había reservado por solo 2 noches. Sus dedos temblaban cuando finalmente tomó la tarjeta y la guardó en el bolso, sin comprometerse aún a nada. El avión atravesó una zona de turbulencia ligera y Mateo se removió inquieto. Clara lo abrazó con más fuerza. Todo está bien, le susurró, aunque no sabía si se lo decía a él o a sí misma. El hombre cerró el portátil otra vez y miró a su alrededor, asegurándose de que el niño estuviera cómodo. Sacó una manta extra y, sin preguntar, se la extendió. Esta vez Clara no rechazó el gesto. Asintió en silencio, agradecida. Me llamo Alejandro, dijo él al cabo de un rato, con naturalidad. Y no suelo entrometerme en la vida de los demás, pero hoy sentí que debía hacerlo. Clara, respondió ella. Dudó un segundo y añadió, y él es Mateo. Un gusto conocerte, Mateo, dijo Alejandro con una sonrisa leve. El niño abrió un ojo y devolvió la sonrisa antes de quedarse dormido otra vez. Aquella escena, tan doméstica, tan humana, hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. Hablaron poco durante el resto del vuelo, pero el silencio ya no era incómodo. Clara le contó fragmentos sueltos de su vida, sin dramatizar, como si narrara la historia de otra persona, el trabajo perdido, la maternidad asumida sola, la constante sensación de ir siempre un paso detrás. Alejandro escuchaba sin interrumpir, sin hacer promesas ni emitir juicios. A veces asentía, a veces hacía una pregunta breve, precisa, como alguien acostumbrado a comprender estructuras complejas y detectar puntos débiles. Cuando comenzaron el descenso, Clara sintió el peso de la realidad volver a caer sobre ella. Pronto ese avión tocaría tierra y cada uno seguiría su camino. Pensó que quizás nunca volvería a ver a Alejandro, que la tarjeta quedaría olvidada en el fondo del bolso, como un recuerdo extraño de un vuelo cualquiera. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía completamente sola. Al aterrizar, el movimiento del pasaje rompió el hechizo. Gente levantándose, compartimentos abriéndose, llamadas apresuradas. Alejandro se puso de pie y tomó su abrigo. Antes de salir al pasillo, se volvió hacia ella. Clara, dijo con calma, no importa si decides usar esa tarjeta hoy, mañana o nunca. Solo recuerda que no todas las oportunidades llegan envueltas en seguridad.
Algunas llegan disfrazadas de riesgo. Ella asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Lo vio alejarse entre la multitud, alto, seguro, absorbido de inmediato por otro mundo. Solo entonces se permitió respirar hondo. El aeropuerto la recibió con su habitual indiferencia. Luces blancas, anuncios mecánicos, personas caminando deprisa hacia destinos que parecían claros, definidos. Clara avanzaba más despacio, empujando el cochecito improvisado con el equipaje mínimo que llevaba. Mateo despertó de buen humor y señaló los aviones por la ventana, fascinado. Ella sonrió, agradecida por esa inocencia que aún resistía. En la fila de taxis, Clara sintió el impulso de sacar la tarjeta y mirarla otra vez. La sostuvo entre los dedos durante unos segundos, debatiéndose entre la prudencia y la desesperación. No llamó. Aún no. Subió al taxi y dio la dirección del pequeño hostal donde se quedaría. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por el sonido de la ciudad que no conocía, vibrante y ajena. Esa noche, después de acostar a Mateo, Clara se sentó en la cama estrecha con la tarjeta apoyada en las rodillas. La luz amarilla de la lámpara hacía que todo pareciera irreal. Pensó en lo que Alejandro había dicho sobre las oportunidades, sobre el riesgo. Marcó el número, pero colgó antes de que sonara. Lo intentó de nuevo. Esta vez, esperó. Buenas noches, respondió una voz femenina profesional. Clara explicó quién era, con torpeza, sintiéndose fuera de lugar. Hubo una pausa breve. Un momento, por favor. El corazón le latía tan fuerte que temía despertar a Mateo. Clara, dijo ahora la voz de Alejandro al otro lado. Me alegra que hayas llamado. No supo qué responder. Las palabras se atropellaron en su boca. No sé si hago bien, confesó. No quiero favores. Solo, no quiero fallarle a mi hijo. No estás pidiendo favores, respondió él con firmeza tranquila. Estás buscando opciones. Y yo necesito personas que no se rindan fácilmente. Mañana por la mañana tengo una reunión cerca de donde te alojas. Si quieres, podemos tomar un café. Nada más. Colgó con un nudo en el estómago, pero también con una extraña ligereza. Se recostó junto a Mateo y lo observó dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no se durmió pensando en lo que había perdido, sino en lo que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de comenzar. La mañana llegó demasiado rápido. Clara se despertó antes de que sonara el despertador del teléfono, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. Durante unos segundos no recordó dónde estaba, hasta que el techo desconocido y el murmullo lejano de la ciudad le devolvieron la realidad. Mateo dormía a su lado, abrazando el borde de la almohada como si fuera un tesoro. Ella lo observó con una mezcla de ternura y temor. Todo lo que hiciera a partir de ese día tendría consecuencias para él. Se levantó en silencio y fue al baño diminuto del hostal. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Las ojeras marcaban su rostro y el cansancio parecía haberse instalado en su piel. Se recogió el cabello con cuidado, se lavó la cara y respiró hondo varias veces. No tenía ropa elegante, solo un vestido sencillo y limpio, el mejor que había traído. Se lo puso con una atención casi ritual, como si ese gesto pudiera darle la seguridad que le faltaba. Cuando Mateo despertó, ella le explicó que iban a salir a desayunar. Él aplaudió, encantado, sin sospechar la importancia de aquel café que esperaba a su madre. Bajaron las escaleras del hostal y salieron a la calle. El aire era fresco y la ciudad despertaba con un ritmo distinto al suyo, lleno de promesas y amenazas invisibles. El café estaba a 2 calles. Un lugar discreto, con mesas de madera y un aroma intenso a café recién molido. Clara llegó unos minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa cerca de la ventana y sentó a Mateo frente a ella. Le pidió un chocolate caliente para él y un café solo para sí misma, ignorando el leve dolor que le produjo pensar en el precio. No podía dejar que el miedo la dominara ahora. Alejandro llegó puntual. Vestía de manera más informal que en el avión, pero la misma serenidad lo rodeaba. Al verla, sonrió con naturalidad, como si no existiera una distancia insalvable entre sus mundos.
Se acercó a la mesa y saludó primero a Mateo, que lo miró con curiosidad. Gracias por venir, dijo Clara, sintiendo que las palabras se le quedaban pequeñas. Gracias a ti por confiar, respondió él mientras se sentaba. Hizo un gesto al camarero y pidió café sin mirar la carta. Luego apoyó los codos en la mesa y la miró con atención. Cuéntame qué sabes hacer, Clara. No lo que has sufrido. Eso ya lo entendí. La pregunta la descolocó. Nadie se lo había preguntado así en mucho tiempo. Pensó un momento antes de responder. Habló de su experiencia en atención al cliente, de cómo había aprendido a resolver problemas bajo presión, de su capacidad para organizar turnos y lidiar con personas difíciles. Mientras hablaba, algo en su postura cambió. Su voz ganó firmeza, como si al nombrar sus habilidades las hiciera reales otra vez. Alejandro escuchaba sin interrumpir, observando no solo sus palabras, sino la forma en que se expresaba, la claridad con la que describía situaciones complejas. ¿Y qué te gustaría aprender?, preguntó al final. Clara bajó la mirada. Todo, dijo con honestidad. Pero sobre todo, algo que me permita darle estabilidad a mi hijo. Él asintió lentamente. No puedo prometerte nada inmediato, aclaró. Pero sí puedo ofrecerte una oportunidad de demostrar lo que vales. Mi empresa tiene un programa de formación interna. No es caridad, es trabajo duro. Empezarías desde abajo. Ella sintió una mezcla de alivio y vértigo. Eso es más de lo que esperaba, confesó. Mateo terminó su chocolate y comenzó a jugar con una cucharita. Alejandro lo observó un segundo y luego volvió a mirar a Clara. Tendrás que organizarte. No será fácil con un niño pequeño. No espero que lo sea, respondió ella sin dudar. Estoy acostumbrada a que nada lo sea. Salieron del café con una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Alejandro les indicó un edificio cercano donde, dijo, podrían resolver algunos trámites básicos esa misma semana. Antes de despedirse, se inclinó hacia Clara. No dejes que el miedo te haga retroceder ahora. El resto del día pasó entre papeles, llamadas y una caminata larga hasta el hostal. Clara se sentía agotada, pero era un cansancio distinto, lleno de una energía que no reconocía. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, él le preguntó si pronto tendrían una casa grande. Ella sonrió, conteniendo las lágrimas. Paso a paso, respondió. Los días siguientes se mezclaron en una rutina intensa. Clara asistía a sesiones de orientación mientras dejaba a Mateo en una guardería cercana recomendada por el hostal. Cada mañana lo despedía con un nudo en el pecho, temiendo que algo saliera mal, pero también con una determinación nueva. Aprendía rápido, tomaba notas, preguntaba más de lo que nunca se había atrevido. Alejandro aparecía de vez en cuando, observando desde la distancia. No la trataba de forma especial, y eso, lejos de ofenderla, la fortalecía. Sabía que estaba allí por su propio esfuerzo. Algunos compañeros la miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Clara seguía adelante, recordándose a sí misma por qué había subido a aquel avión. Una tarde, al recoger a Mateo, lo encontró dibujando una casa con un sol enorme encima. Es para ti, le dijo orgulloso. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo profundo se estaba reconstruyendo dentro de ella. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en la cama del hostal, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. No era largo, ni solemne. Solo decía que había visto su progreso y que pronto hablarían de algo más. Clara dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando al techo, consciente de que su vida estaba avanzando hacia un terreno desconocido, lleno de posibilidades, pero también de decisiones que aún no sabía cómo afrontar. El tiempo dejó de avanzar a trompicones y empezó, por primera vez, a fluir con sentido. Clara ya no contaba los días por monedas gastadas ni por noches en vela, sino por pequeños logros que antes le habrían parecido imposibles. El hostal se transformó en un apartamento modesto pero luminoso, la guardería en un colegio donde Mateo aprendía canciones nuevas, la incertidumbre en un cansancio digno, acompañado de la satisfacción de saber que cada paso era fruto de su esfuerzo. El día en que Alejandro la llamó a su despacho, Clara sintió el mismo nudo en el estómago que aquella noche en el avión.
Caminó por el pasillo con la espalda recta, consciente de que ya no era la mujer que contaba sus últimas monedas en silencio. Había cambiado, no por milagro, sino por resistencia. Alejandro la recibió de pie. No había solemnidad en su gesto, solo respeto. Le habló de números, de procesos, de decisiones difíciles. Luego hizo una pausa y la miró a los ojos. Clara, cuando te vi en ese vuelo, supe que estabas luchando. Lo que no sabía era cuánta fuerza tenías. No te ofrecí una vida nueva, tú la construiste. Le entregó un contrato. Un puesto estable. Un salario justo. Un futuro posible. Clara lo tomó con manos firmes. No lloró. Sonrió. Porque entendía, en lo más profundo, que aquel papel no era un regalo, sino la confirmación de todo lo que había soportado sin rendirse. Esa tarde pasó a buscar a Mateo antes de lo habitual. Cuando él la vio, corrió hacia ella con los brazos abiertos. Mamá, hoy aprendí a escribir mi nombre, dijo orgulloso. Clara se arrodilló frente a él y lo abrazó, sintiendo que ese instante valía más que cualquier triunfo profesional. Yo también aprendí algo hoy, le respondió. Que nunca hay que dejar de creer en uno mismo. Los años siguieron su curso. Clara creció dentro de la empresa, no perdiendo jamás la humildad ni la memoria de lo vivido. Ayudó a otros, recomendó programas, abrió puertas como alguien lo había hecho por ella, sin olvidar jamás que la dignidad no se regala, se reconoce. Alejandro observaba ese crecimiento con una mezcla de orgullo y discreción. Entre ellos nació una amistad sólida, hecha de silencios entendidos y decisiones compartidas, sin promesas innecesarias. Una noche, mucho tiempo después, Clara volvió a subir a un avión. Esta vez no huía. Viajaba por trabajo. Mateo, ya más grande, miraba por la ventanilla con la misma fascinación de aquel primer vuelo. Antes de despegar, Clara sacó del bolso una pequeña bolsa de tela. Dentro no había monedas. Guardaba la vieja tarjeta de Alejandro, gastada en los bordes, como un recordatorio silencioso. Mateo la miró curioso. ¿Qué es eso, mamá? Es el recuerdo de cuando casi me rendí, respondió ella con una sonrisa serena. El avión despegó, y Clara apoyó la cabeza en el respaldo, dejando que el zumbido constante la envolviera. Cerró los ojos y volvió, por un segundo, a aquella mujer cansada y asustada que había sido. No sintió vergüenza. Sintió gratitud. Porque había aprendido que la vida no cambia cuando alguien poderoso se sienta a tu lado, sino cuando decides creer que mereces algo más. Y así, mientras el cielo se extendía infinito frente a ellos, Clara supo que su historia no era la de una madre pobre salvada por un CEO, sino la de una mujer que, en el momento más oscuro, encontró el valor para tomar una oportunidad y convertirla, paso a paso, en un destino propio.